Mejor el inalámbrico. Mejor el inalámbrico. Agarre. Bueno, buenos días para todos, para todas, de nuevo. Una alegría estar otra vez con ustedes. Hoy aprendimos varias cosas. La primera, cómo despertar a unos jóvenes que están durmiendo hasta tarde. Eso quedó muy claro. Ustedes van y tocan la puerta y les dicen, muchachos, se está acabando el desayuno. En 5 minutos están en el desayuno. O sea que ustedes ya saben que si quieren despertar a sus hijos, el perro se está comiendo el desayuno. Y segundo, miren, uno muchas veces en la vida se crea miedos. Por ejemplo, lo de la monja sin cabeza. Sí, uno se crea miedos, uno se crea temores, temores que no existen y temores infundados. Y siempre que yo vengo aquí, yo molesto mucho con eso, entre otras cosas porque eso tiene su fondo de verdad. Pero definitivamente, tal vez uno, ¿cómo se manifiesta Dios? Dios se manifiesta a través del aprendizaje de las circunstancias. Tal vez aprendimos ayer que uno muchas veces tiene miedo de cosas que no van a ocurrir quizás. Y que la mayoría de las cosas de las que uno tiene miedo no van a ocurrir. Seguramente. Y que a uno, hasta el mundo le puede meter muchos miedos hoy y que uno se deja psicosear de esos miedos que le quitan a uno la libertad. Porque los miedos le quitan a uno la libertad. En el libro Don Quijote de la Mancha, que yo no sé si ustedes lo han leído, pero como yo estudié en el Marco Fidel Suárez, o sea, en el Marco Piedra, ¿sí? Aunque les choque a algunos, en la clase de español, el profesor de español nos ponía a leer, para cada clase había que leerse un capítulo según el número que uno era. Porque acuérdense que antes lo llamaban a uno era casi que por el número. Y yo recuerdo que a mí me tocó leer el capítulo, y nunca se me olvidó eso, de cuando el Quijote con Sancho Panza, no con Sancho Paisa, sino con Sancho Panza, cuando el Quijote le dijo a Sancho, Sancho, allá en la lejanía hay 3 monstruos. Y 3 monstruos contra los cuales tú y yo tenemos que ir a pelear y enfrentarnos a esos monstruos y tenemos que destruirlos. Porque el Quijote, ese como que había pasado por varias pandemias y tenía varios rayones, ¿sí? Y entonces Sancho Panza, que era un poquito más sensato, le dijo, no, mi señor, no son monstruos, son molinos de viento. Son molinos de viento que se mueven y que usted cree que son monstruos. Y entonces el Quijote le seguía diciendo, Sancho, no son molinos de viento, son monstruos que tienen prisionera a Dulcinea, que era la enamorada, sí, ¿cómo? Sí, como ese amor platónico que tenía el Quijote. Pues Sancho no pudo convencer al Quijote de que eran 3 molinos y no 3 monstruos. Y el Quijote, estando a 1 metro de esos molinos, se fue encima de ellos creyendo que eran monstruos. Y por supuesto, esos molinos lo volvieron nada, ¿sí? Y todavía seguía diciendo el Quijote que esos monstruos lo habían devorado. Y uno muchas veces se empecina y se obsesiona con cosas en la vida que realmente son ilusiones.
Y uno se obsesiona en la vida con cosas, con objetos y hasta con personas que realmente son ilusiones. Y por eso la sanación de la cual ustedes y yo estamos hablando es tener una visión realista de la vida. La sanación tiene que ver con tener una visión realista de la vida. Con un grupo de amigos de nuestra comunidad hablábamos mucho del principio de realidad, de tener un principio de realidad. Hay que ser realistas. Y eso no significa no ser soñadores, pero sí ser realistas. Y por ahí tal vez empieza la sanación. Y por eso quería retomar con lo de la monja, porque anoche hasta hubo personas que soñaron con la monja. Aquí. ¿Sí? Y algunas hasta no durmieron. Y a la que soñó con la monja, ven para acá, nena, ven para acá. No fuiste tú, tú no fuiste. A una que soñó con la monja, yo le dije, la monja la agarró así o así. Y me dijo, así, padre. Le dije, entonces sí estaba soñando con una monja de verdad. Porque si no puede ser, padre, no puede ser. Y fíjense ustedes, mis amigos, que uno muchas veces pierde la noción de la realidad. Uno muchas veces pierde la noción de la realidad. Hay cosas que le distorsionan a uno la realidad. Hay situaciones que le distorsionan a uno la realidad. Y una de las situaciones que más distorsiona la realidad es el miedo. El miedo. Y el miedo le hace ver a uno como el Quijote, le hace ver a uno cosas que no son. Y ese miedo lo acobarda a uno, y ese miedo lo paraliza, y ese miedo lo destruye a uno, y ese miedo le quita a uno libertad, y ese miedo le impide a uno ser libre, porque realmente el miedo lo que hace es coartar la libertad. Quitarle a uno libertad, quitarle a uno alas para volar. Y en realidad, tal vez la sanación podía empezar a decir, si tú cayeras en cuenta de cosas en este retiro, ya empezó la sanación. Y ahora que conversaba con una persona, le decía, oye, en un retiro uno debe ser como una esponja. Y no solamente en el retiro, sino en la vida. Uno en la vida y en un retiro debe ser como una esponja, que es capaz de absorber, que es capaz de aprender. Por ejemplo, de la visita a la basílica, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Porque uno madura cuando aprende. La inmadurez es la incapacidad de aprender. Por eso en estos días hablaba con una persona que le fue mal en unos negocios y me decía, padre, yo fracasé. Y yo le decía a esa persona en el Caribe, le decía, borra la palabra fracasar, tú no fracasas, aprendes. Tú no fracasas, aprendes. Y en realidad la madurez es la capacidad de asimilar los aprendizajes de la vida. Eso es la madurez. Es decir, de eso que tuviste en la Basílica de San Pedro, que es una de las más bellas de Colombia, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Cuando tú eres capaz de interiorizar ese aprendizaje, estás madurando. Y al madurar, sanas. Al madurar, sanas. ¿Por qué al madurar, sanas? Porque cuando uno vuelve sobre sí mismo, y yo quisiera hablarles de eso de verdad, porque los seres humanos de hoy hemos aprendido mucho la capacidad de volver sobre nosotros mismos. No volvemos sobre nosotros mismos. Porque siempre estamos diciendo, yo quiero que el Padre me confiese. Está bien, si necesitas te confieso. Yo quiero que oren por mí. Listo, si quieres que oremos por ti, oramos por ti. Pero, parte de la sanación
está en que tú vuelvas sobre ti mismo, sobre tú misma. Parte de la sanación está en ese trabajo de introspección. Parte de la sanación está en ese trabajo de introspección. Y en la medida en que tú haces ese trabajo de introspección, tú te vuelves realista contigo mismo. Por ejemplo, cuando te emberracas, cuando te enojas, ¿sí? Mire, este chico se está durmiendo. Dale, Señor, el descanso eterno. Necesita un tic. Claro, como anoche se puso a cantar karaoke allá afuera. Sí. A componer mientras cantaba. Por ejemplo, sin tener miedo de nada. Sin tener miedo de nada. Si tú, por ejemplo, tienes una ira muy grande, una ira, ¿cómo sanas de esa ira? ¿Cómo sanas de la ira? Entonces tú te tomas unos minutos y vuelves sobre tu yo. Entonces tú le dices a los de tu casa, no me molesten que voy a hablar con yo. Y entonces ahí sí, no me molesten que voy a hablar con yo. Entonces en su casa dicen, vio, mandamos a mi mamá a un retiro de sanación y no más loca. Entonces, en ese diálogo con yo, tú te preguntas, ¿qué es lo que me tiene enojada? ¿O qué es lo que me tiene enojado? ¿Qué me tiene enojado? Pero en primer lugar, reconoces que estás enojado. Es que tienes que reconocerlo. Y no es malo reconocer lo que siento, porque es que a nosotros en la espiritualidad nos han enseñado que es malo sentir. No es malo sentir. Entonces tú dices, estoy enojado. ¿Qué es lo que me tiene enojado? Pero resulta que no estoy enojado. Estoy... Y no lo digo porque estoy grabando, queda como maluco. Entonces uno a veces dice, ¿por qué estoy tan molesto? ¿Por qué estoy tan molesta? Y uno empieza a decir, es que en el fondo, muchas veces de los enojos está que los otros me tocaron el yo, el ego. Me estoy leyendo un libro súper bacano que se lo recomiendo, lo venden en la Librería Nacional. Se titula El enemigo es el ego o el ego es el enemigo, algo así. Donde es que a ti te enseñaron desde pequeño que lo más importante eres tú y tal vez lo más importante, sí eres importante, pero no tanto. Cuando yo empiezo a decir, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que me molesta? Y empiezo a volver sobre mí mismo, empieza la sanación. Porque tú comienzas a decir después, sí valdrá la pena enojarme tanto por eso. Tuve una reacción desproporcionada. Dije lo que no debía decir. Y entonces en ese momento tú dices, John Mario, eres demasiado impulsivo. Hey, deja el show. Cálmate. Si tú tienes un deseo sexual, toda la vida vas a tener deseos sexuales. Toda la vida. Porque una señora una vez a mí me dijo, padre, ¿algún día yo dejaré de tener deseo sexual? Yo le dije, claro que sí, doña. ¿Cuándo? Cuando te vayas a vivir a Campos de Paz. Allá ningún muerto pasa otra muerte, le dice, ¿y cómo está este esqueleto de bueno? ¡Ay! ¡Qué costillas! ¡Ave María! ¡Qué fémur! Pero la verdad es que nunca vas a tal vez nunca vas a dejar de tener deseos sexuales. Nunca. ¿Por qué? Porque la psicología nos ha enseñado que eso es constitutivo del ser humano. Tanto como deseos de orinar, tanto como deseos de comer.
Ahora, cuando tú introyectas eso, entonces comienzas a sanar. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? ¿Puedo manejarlo? ¿Puedo manejarlo? ¿Es correcto? ¿Puedo manejarlo? ¿Puedo controlarlo? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena, yo que estoy casado, vale la pena enfrascarme en una relación con una chica que está muy buena, pero que yo tengo mi esposa? Y cuando tú dices, sí, en realidad sí está más buena que mi esposa, pero amo a mi esposa. Entonces tú estás haciendo una opción, no por una pasión, sino por una prioridad en la vida. Ahí comienzas a sanar. Ahí es donde comienzas a sanar. ¿Por qué? Porque eres capaz de verte sin miedo a ti mismo. Atención, sin miedo a ti mismo. Cuando eres capaz de verte a ti mismo sin miedo, de mirarte a ti mismo sin miedo. Es decir, cuando digo sin miedo es, sí, lo siento, ¿y qué? Siento rabia, siento deseo, siento, ay, cómo me gustaría tener un cuerpo mejor. Cómo me gustaría, bueno, y uno viene sobre sí mismo. Y uno va tomando decisiones sobre su vida. Y cuando uno va tomando decisiones sobre su vida acertadas a su condición, uno comienza a sanar. Porque es que a nosotros nos han enseñado en la sociedad de hoy que lo que sientas, exprésalo y dilo. O haz aflorar todo lo que sientes. Tal vez no, tal vez no. Pero la clave de la sanación, mis hermanos, está en empezar a volver sobre mí mismo. Vuelve sobre ti mismo. Hombre, yo estaba asustado o asustado porque el padre se inventó una historia de una monja sin cabeza. Y eso me alteró hasta el sueño y hasta la... Pero existe una monja sin cabeza. No, tal vez en la cabeza del padre que tiene un tornillo zafado. Pero eso no existe. Entonces llega un momento que uno dice, yo me asusté por una cosa que era una pendejada, por una bobada. Cuando tú eres capaz de concluir eso, dices, es que yo soy una boba, ahora sí necesito tratamiento psiquiátrico. Cuando tú eres capaz de volver sobre ti mismo y sobre ti misma y concluyes cosas que te enseñan cosas para la vida, estás entrando en sanación. Atención, ahí es donde entras en sanación. Entonces uno dice, yo quiero tener un buen cuerpo, ¿y para qué? Para aparentar a los demás. ¿Y yo para qué quiero aparentar a los demás? Yo monto casi todos los días monto bicicleta en Barranquilla. Hago casi todos los días 32 kilómetros. Pero me pregunto, porque mis hermanos, y esto lo hablaba con alguien aquí, lo que Dios le da a uno es un sentido de vida. Dios es un horizonte de sentido. Eso es Dios. La diferencia entre Dios y la ciencia es esta. La ciencia te resuelve los problemas inmediatos de la existencia. Dios te resuelve los problemas fundamentales de la existencia. La ciencia te dice por qué estamos aquí. Dios te dice para qué estamos aquí. La ciencia te dice por qué estamos aquí. O sea, cómo que somos resultados de un proceso evolutivo o del estallido del Big Bang o de, bueno, todas las teorías que hay de la creación del mundo. Eso te lo dice la ciencia. Pero Dios te dice, ¿para qué fuiste creado? ¿Cuál es la razón de que hayas sido creado? Y por eso, mis hermanos y mis hermanas, yo me pregunto, ¿y para qué yo recorro todos los días 32 kilómetros? Porque me da mucho placer cuando llego a la cima de la montaña en Puerto Colombia y veo el mar. Eso es una delicia. Eso es una cosa,
Ustedes no saben lo que uno siente. Pero eso, ¿cómo se llama? Y no estoy invitando a ningún pegado a que vaya a Barranquilla, no. Si van a montar en bicicleta. Pero en último término, ¿qué me produce eso? Placer. Placer. Me produce placer. Claro. Nosotros le tenemos en la espiritualidad mucho miedo a la palabra placer, porque siempre asociamos placer con relación sexual. Y hay muchas otras cosas en la vida que a uno le producen placer, como cuando yo me bajo de la bicicleta y estoy todo sudado con ese calor y digo, hoy hice 32 y hay domingos que hago 54, pero me estoy imponiendo sobre mí mismo. Y eso me produce satisfacción. Y esa satisfacción que te hace, que yo me digo a mí mismo, a yo me digo, John Mario, buena esa, parcero, la hiciste bien, la hiciste bien. Y cuando yo me digo a mí mismo, John Mario, la hiciste bien, buena esa, he aprendido a amarme. Y cuando yo me aprendo a amarme, estoy en el proceso de sanación. Y a nosotros nos cuesta decirnos, hey, lo has hecho bien. Porque no todo en la vida ha sido una porquería. Y cuando nosotros somos capaces de decirnos, sí, yo me monto en la cicla o en la moto, todo esto, ¿por qué? Porque me produce placer. Yo ayer estaba en el retiro, pero mis hermanas en mi casa me estaban diciendo por el teléfono, Nacional le metió gol a Bucaramanga, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 y 3-2 ganamos. ¡Ey, bien! Yo decía, ¡ey, bien! Hay cosas de la vida que me producen satisfacción. Y sabes una cosa, mis hermanos, mis hermanas, cuando tú eres capaz de congraciarte contigo mismo, mira de lo que te estoy hablando. Cuando tú eres capaz de congraciarte contigo mismo, de autosatisfacerte, porque en el mundo de hoy, cuando uno le habla a la gente, ¿tú te autosatisfaces? La gente le dice a uno, ay no padre, yo no me masturbo. Y a mí me gusta hablarles clarito ciertas cosas a la gente. Y autosatisfacerse es decirse a sí mismo, hey, lo estás haciendo bien. ¿Cuántas veces tú te dices a ti mismo, a ti misma, lo estás haciendo bien? Porque nos han enseñado también a decirle a los otros, lo estás haciendo bien. Mi papá nos enseñó a mis hermanas y a mí que le dijéramos siempre a la mamá cuando preparaba el almuerzo, gracias. Mi mamá tenía un problema con la sal. Le gustaba mucho en la sopa, ¿cierto? Y se pasaba en la sopa a veces de sal. Y mi mamá decía, no se preocupe, mijo, que eso se le echa limón. El limón atenúa la sal. Y nosotros, mamá, ¿tenés limón? ¿Sí? Pero nos enseñó mucho mi papá a que había que decirle siempre a la mamá, gracias, aunque la sopa estuviera salada. Mamá, gracias. Y la verdad es que yo hoy daría lo que fuera por tomarme esa sopa salada. Pero mira, a nosotros nos enseñaron a decirle a los demás que lo haces bien. Y tú te dices a ti mismo, a ti misma, ¿lo estás haciendo bien? John Mario, ¿lo estás haciendo bien? Carlos, Julio, staff, ¿lo estás haciendo bien? Lo estás haciendo bien, ¿sí? Lo estás haciendo bien. Y te dices a ti mismo y a ti misma varias veces, ¿lo estás haciendo bien? Porque la mayoría de las veces te dices, lo estás haciendo mal. Y te enojas contigo mismo, contigo misma, porque lo estás haciendo mal. Y te enojas contigo mismo porque no te dan café caliente, ¿cierto? Ayúdame, staff.
Y a veces no nos sentimos contentos con nosotros mismos, pero cuando estás contento contigo mismo te dices, hey, lo estás haciendo bien. Porque muchas de las veces nos hemos acostumbrado a reprocharnos. No te hagas promesas que no puedes cumplir. Sé realista contigo mismo. El 31 de diciembre, ¿vas a ir por un cafecito? Sí, yo creo que sí. El 31 de diciembre, tú te haces unas promesas irrealistas sobre ti mismo. El año entrante iré todos los días al gimnasio. Y nunca ha sido. El 1 de enero no más, porque todos los gimnasios están cerrados. Más café. Y entonces uno termina diciéndose a sí mismo, sos un incumplido. Y uno comienza a decirse cosas negativas a uno mismo. Te autocastigás. Y uno comienza a decirse a sí mismo, usted dice que va a ir a un gimnasio el 31 de diciembre y nunca va. El año entrante seré el mejor esposo. El año entrante seré el mejor hijo. Sí, está bien. Pero, cuando hay cosas que no puedes cumplir, te autocastigas. Y te dices a ti mismo, a ti misma, eres una porquería. Eres una porquería porque vamos en agosto y no has ido al gimnasio, ¿sí? Y te prometiste bajar 10 kilos y antes has aumentado. Y entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Ten una mirada realista sobre ti mismo. ¿Qué es la hora del café o qué? Aquí, ¿qué pasó? Pues, al cuartico, como en la escuela. Y entonces, hermanos, aprende a autoelogiarte. Autoelógiate. Por la mañana te levantas animado así, hoy me voy a autoelogiar. Y te levantas y te pones frente al espejo y dices, no, me voy a dar otra oportunidad mejor. Mejor me voy a dar otra oportunidad. ¿Sí? Autoelógiate. ¿Qué quiere decir que te autoelogies? Autoelógiate es, estoy vivo. Estoy con vida. Yo les decía a ustedes ayer que en un retiro que yo hice aquí, yo escribí en un papelito las 3 cosas a las que yo les tenía miedo. Y que al cabo del tiempo me encontré ese papelito en un libro y cuando leí las 3 cosas a las que le tenía miedo, las 3 cosas habían sucedido. Yo le tenía mucho miedo que se muriera mi mamá. Se murió. Tenía mucho miedo al deterioro de la rodilla y se deterioró. Y tenía mucho miedo que me sacaran de Medellín. Y me sacaron. ¿Sí? Sí, porque yo no salí, me sacaron. Pero, mis hermanos, cuando yo dije esas 3 cosas allá a las que yo les tenía miedo, pasaron. Y a pesar de que ha sido muy duro, no me morí. Y la rodilla, di con un excelente médico que me dijo, padre, monte bicicleta que le ayuda un poquito. Y saben, ese día me dije a mí mismo, John Mario, sos un berraco porque a pesar de todo, no te has muerto. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? La sanación comienza cuando tú tienes una mirada realista sobre ti mismo, sobre ti misma, cuando te elogias y cuando eres capaz de aceptarte como eres. Atención, cuando eres capaz de aceptarte como eres. ¿Y por qué les digo esto de aceptarte como eres? Porque hay gente que viene a un retiro para cambiar.
usted no va a cambiar. Porque hay gente que dice, yo voy a ir al retiro para cambiar. Pues es una desilusión la que se va a llevar. Porque usted no va a cambiar. Es muy difícil que usted después de 50, 40, 60 años cambie. Pero, están diciendo por ahí, ay padre, entonces devuélvanme la plata. Pero ¿saben una cosa? Sí se pueden hacer pequeños y grandes ajustes. Y esa es la sanación. Miren, esa es la sanación. La sanación, son esos pequeños y grandes ajustes. Pero parten de aceptarme como soy. Y acéptate como eres. Cuando hablo de autoelogiarse, estoy hablando de acéptate como eres y acéptate lo que eres hoy. Acéptate como eres. ¿Sí? Acéptate como eres. Que llegó tarde. Hola, mija, ¿qué más? Estábamos hablando de las personas que llegan tarde a los grupos. ¿Viste? Soy. ¿Vio? Ya empezó la sanación. Acéptate como eres. Acepta tu historia. Y aceptar tu historia es de dónde vienes. Eres costeño. Eres paisa. Eres de Sincelejo. Eres de Montería. O de un pueblito cerca de Montería. Son de Cúcuta. ¿Ustedes de dónde son? Monterianos también. Ay, con razón. Cucuteñas, paisas, rolas. Ey, acéptate como eres. Pero no eres ni mejor ni peor que nadie. A los paisas nos pusieron una tara, que es buena y es peligrosa. A los paisas nos metieron la tara de que somos los mejores. Y en muchas cosas lo somos, pero no somos los mejores. Porque ahora yo que trabajo en la costa me doy cuenta que allá hay muchas cosas muy buenas. Y hay gente muy buena. Y que muchos paradigmas que nosotros tenemos sobre ellos son falsos. Y ellos también los tienen sobre nosotros. ¿Sí? Que son flojos. Y no son flojos. No, la mayoría no lo son. Igual que en Antioquia. Aquí en Antioquia, que somos los berracos, en un municipio del Valle de Aburrá, celebran el Día de la Pereza. Ajá. Cuando te digo, acéptate como eres, acepta tu realidad. Y cuando digo acepta tu realidad es, acepta tu color de piel. Acéptala. Pero no acéptala diciendo, pues me tocó ser así. Ámate así. Quiérete así. A mí me costó aceptar que era bajito de estatura. Sí. A mí me costó aceptar que era bajito de estatura. Porque cuando yo estaba en el Marco Fidel Suárez y todos mis compañeritos comenzaban a crecer, pues uno siempre, ¿y yo por qué no? Y la que me ayudó fue mi mamá, que mi mamá me dijo, mijo, tú eres valioso como eres. Eres valioso como eres. Y fíjense mis amigos, mis hermanos, que tienes que aceptarte como eres. Y tienes que aceptarte como eres hoy. Y eso a nosotros hoy nos cuesta. Por ejemplo, el tema de la edad. Nos cuesta. No, eso cuesta. Al equipo staff no, pero a los otros sí, ¿cierto? Te tienes que decir,
Tengo 50 años. ¿Y qué? Tengo 50 años. ¿Y qué? Tengo 70. ¿Y qué? Porque el mundo de hoy nos ha enseñado que si no eres un adolescente eterno, entonces no vales. Y que vales porque eres colágeno. Y no. Acéptate como eres. Como eres. Y parte de la sanación, mis amigos, comienza con ese principio de realidad, que soy y que tengo. Que soy y que tengo. Cuando tú tienes claridad sobre lo que soy y lo que tengo, estás entrando en el ámbito de la sanación. Tengo un hogar disfuncional. ¿Qué vamos a hacer? Mi papá es un borrachín. Mi mamá no ha podido con él. Esa es mi familia. ¿La del vecino es estable? Sí, la del vecino. Pero yo vivo en esta. Y así es. Pero no vivo en la del vecino. Esta es la mía. Esta es la historia mía. Esta es mi historia. Esta es mi realidad. Y cuando yo acepto toda mi realidad, entro en el camino de la sanación. ¿Sí? ¿Qué pasó, staff? Ajá. Necesitamos un staff rápido. Fíjense, por ejemplo, el tema de la iglesia católica. Hoy, a mí me avergüenzan muchas cosas de la iglesia. Muchas. Pero es como pienso, como cuando mi mamá se ponía fastidiosa, yo no iba y le decía a la vecina, ay, mi mamá está tan cansona. ¿Usted quiere ser mi mamá hoy? Porque mi mamá era adorada, pero amanecía con sus, sí. Y lo mismo pasa con la iglesia, ¿sí? Con la iglesia. Una vez a mí me dijo un joven que son de staff, no pues de los de aquí, sino de otro grupo de staff, y me dijo, padre, yo me voy a salir de la iglesia. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque mire padre lo que salió hoy en el periódico, un escándalo sexual de la iglesia. Yo le dije, como los costeños, ajá, ven acá, acércate, dime una cosa, ¿cuánto hace que yo te confieso a ti? Pues padre, de que estaba en el colegio, ¿y ahora qué eres? Ejerzo la profesión. ¿Cuántas confesiones te he escuchado yo a ti? Padre, todas las habidas y por haber. Y yo no me he salido de la iglesia por todo lo que te he escuchado a ti. Porque también hay cosas muy malucas en ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Que el principio de sanación tiene que ver con el principio de aceptación. Acéptate y quiérete. Acéptate y quiérete. Y acéptate y valórate. Y acéptate y autoelógiate. Y acéptate y ten actos de cariño contigo. Acéptate y ten actos de cortesía contigo. Acéptate y ten actos de amor contigo. ¿Y qué es un acto de cortesía y de amor contigo? Nunca digas nada despreciativo de ti. Nunca. Nunca digas nada despreciativo de ti. Eres un atarbán, eres un inútil. Gracias, staff. Eres bruto. Eres bruto. No eres bruto. Eres incapaz de algunas cosas, pero para otras eres genial. ¿Quién nos dijo que todos teníamos que ser geniales para todo? Einstein
Era buenísimo para unas cosas, pero para otras era estúpido. Porque no hay ningún ser humano hábil para todo. Perfecto, hábil, no lo hay. Por lo tanto, date cariñito. Te debes decir, lo estamos haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Hey, ¿cuándo te has dicho a ti mismo, Laura, Andrea, hey, Laura, a veces te dices, Laura, te felicito. Pero tú misma, yo con yo. ¿Cuándo te has dicho, Laura, tú ahí cuando le dices a los de tu casa voy a hablar con yo y te encierras y te dices a ti misma, Laura, te felicito? Porque la mayoría de las veces uno se recrimina. Uno se recrimina, uno se hace a sí mismo, se pone a sí mismo comparendos. Uno a sí mismo se penaliza, uno a sí mismo se castiga, uno a sí mismo se hace daño, uno a sí mismo se lacera, porque a uno le gusta. ¿Saben por qué le gusta a uno eso? Porque promueve la autocompasión y la compasión de los demás. ¿Sí? Ay, pobrecita. Eso nos encanta. A nosotros nos encanta eso. Nos encanta la autocompasión, porque la autocompasión nos da un lugar en la sociedad. Sí, la autocompasión nos da un lugar. La autocompasión nos da un lugar. En cambio, cuando yo me digo a mí mismo, hey, sí, la hiciste bien, pero no tan bien, porque también hay que ser realista con uno mismo. Lo hiciste bien, pero no tan bien. Aprende a ser compasivo contigo mismo. ¿Y qué es aprender a ser compasivo contigo mismo? Aprender a ser compasivo conmigo mismo es, no he sido capaz de más. Cuando se murió Marilyn Kramer, que fue una de las grandes líderes de la renovación carismática, y la renovación carismática en Antioquia y en Medellín se debe a ella, porque ella fue la que la trajo aquí a Antioquia. Y Marilyn Kramer, cuando se murió, los de la comunidad de ella le pusieron en la lápida esto. Y yo conozco la historia de ella. En parte la renovación empezó aquí, porque cuando ella con su esposo, que eran de las asambleas de Dios, y en ese tiempo los católicos, cuando veían un protestante, le tiraban piedra. Antes. Y ella fue y se quejó con el obispo. Y el obispo le pidió perdón en nombre de todos los católicos. Alguien dice que se arrodilló. El esposo dice que no, ella decía que sí. Y cuando el obispo les pidió perdón, ella y el esposo se volvieron católicos. Porque dijeron, la máxima autoridad pidiéndonos perdón a nosotros. Y ese día se volvieron católicos. Cuando ella murió, le pusieron en la lápida, hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo. Y a mí me impresionó tanto eso porque yo sé todo lo que hizo esa mujer. Esa mujer fue una guapa, una berraca, una pionera en la evangelización. Y cuando dijeron eso yo dije, no, ella no hizo lo que pudo, ella hizo demasiado, pero sí hizo lo que pudo. Por lo tanto, mis amigos, tal vez tú tienes que ser compasivo y compasiva contigo mismo. Sé compasivo contigo. Es decir, no eres Superman, no eres Supergirl, no eres, porque a nosotros nos han metido en la cabeza, es que tú tienes que ser un Superman. ¿Pero qué? ¿Por qué? Es que tú tienes que ser la superchica, la supermadre. La supermadre que cuando se levantan todos ya tiene el desayuno, el almuerzo, la cena, ya barrido, trapeado. No eres la supermadre.
No somos superhéroes, somos humanos. Somos humanos. Y esa fabricación de los gringos, de los superhéroes, es muy dañina, porque entonces uno cree que uno tiene que ser un superhéroe. Y entonces uno cree que uno tiene que ser como Superman, con el cachumbito aquí, ¿cierto? Y luego con todos los cuadritos aquí, y uno se va para el gimnasio 2 horas, al medio le sale un cuadrito aquí, y después llega diciembre y uno le mete natilla y buñuelo y ese cuadrito se desbarata, ay Dios mío, y eso le da a uno una decepción, pero porque nosotros tenemos modelos peligrosos. Tenemos modelos peligrosos. Ayer que yo estuve con algunos de ustedes en el cementerio, ¿sí? Porque aquí atrás es verdad que hay un cementerio, si algunos no lo han visto, de donde surge la monja sin cabeza. Pero resulta que en ese cementerio están enterrados muchos de los padres que fueron mis formadores. Y cuando yo me paro frente a esas tumbas y empiezo a ver el padre tal, y yo digo, tuviste cosas tan buenas, pero cosas tan malucas. Y fuiste tan bueno, pero conmigo fuiste muy fastidioso. ¿Sí? Y a uno de ellos lo tocaba así con el lapicero. Me decía, hey, Luis Carlos, te perdono. Porque a veces hemos tenido también imágenes de que tenemos que ser superhéroes. Y no eres superhéroe. No te tienes que parecer a nadie. No se te tiene que erizar la piel. ¿Sí? No te tienes que parecer a nadie. Sé tú mismo. Sé tú mismo. ¿Para qué le sirve a uno un retiro, mis hermanos? Para uno decirse, yo quiero ser yo mismo. Sé tú mismo. Sé original. Porque Dios contigo fue original. Dios contigo fue original. Dios te hizo a ti y botó el molde. Seguramente los que te conocen están diciendo, menos mal, ojalá no lo encuentre. Ojalá no encuentre ese molde, porque qué horror, 2 parecidos. Pero tú eres único. Ámate, consiéntete, respétate, valórate y ten una mirada realista sobre ti mismo, sobre ti misma. Mis hermanos, cuando tú entras, en ese momento estás encontrando la sanación. ¿Sabes? Porque te voy a decir, ¿quién hace que tú tengas esa mirada sobre ti mismo? Ahí vamos a este punto. ¿Quién hace que tú tengas esa mirada sobre ti mismo? El Espíritu de Dios. Mira, cuando ustedes y yo cantamos aquí, ¿sí? Cuando cantamos, ¿cuál es el canto del Espíritu? Que siempre cantamos ya. Espíritu de Dios, yo te necesito. ¿Sí? ¿Cómo es que es? A ver, cántelo. Vamos. Pongan, staff. Sí. Bueno, staff. Vamos a cantar. Pónganse de pie. Staff. Sí. Bueno, speaker. Yo no sé por qué. ¿Por qué tienen? Bueno, sigamos. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo. Mira tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza. Ay. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi ayuda.
ahorita la apagamos. Espíritu Santo, ven, Señor. Y vamos a levantar un poco las manos, como cuando uno está pidiendo, cuando uno está diciendo necesito algo, ayúdame. Cuando uno está diciendo ayúdame, dame tu fuerza. Pues vamos también a levantar un poco las manos, porque ante Dios tenemos mucho que pedir. Y por eso vamos a decir nuevamente con este canto: Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, dame tus fuerzas. Espíritu Santo, dame tu unción. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, Yo solo anhelo yo solo anhelo mirar tu tu gloria majestad. y majestad. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Sí, Espíritu Santo, en este momento queremos suplicarte que vengas sobre cada uno, sobre cada una de las personas que estamos aquí reunidas, sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, a nuestros corazones. Métete en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Métete en lo más profundo, Espíritu Divino, allá donde no puede llegar nadie, allá donde nadie puede llegar, allá donde nadie puede auscultar. Allá, Espíritu, métete, allá donde se alojan los deseos, los anhelos, las frustraciones, los miedos, los temores más profundos. Espíritu, alójate allá en lo más profundo de mi corazón. Cantemos por eso. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, Yo te necesito. yo te necesito. Manda tu fuego. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, Yo solo quiero yo solo anhelo mirar tu tu gloria majestad. y majestad. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a este lugar. tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a este Vamos a decir nuevamente. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Dígalo, tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Sí, Espíritu Divino, en este momento de nuestra vida, entra hasta lo más profundo del corazón. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra vida, tú eres nuestra alegría, tú eres nuestro gozo. Espíritu Santo,
yo te necesito. Yo te invito, hermano, hermana, que abras tus labios y le digas, Espíritu, yo te necesito. Yo necesito de ti en esta mañana. Yo necesito de tu fuerza. Yo necesito de tu gracia. Yo necesito de tu sabiduría. Yo necesito de tu amor. Yo necesito de tu presencia. ¡Tú eres mi fuerza! Tú eres mi fuerza. ¡Tú eres mi ayuda! Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, Espíritu Santo. en este lugar, Ven a este lugar. tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Bien, tenga la bondad de sentarse. Vamos para la segunda parte. Aunque al speaker no le dé mucho tiempo. Bueno, ¿por qué quería que habláramos de la acción del Espíritu, mis hermanos, mis hermanas? Por una razón muy simple. Porque cuando vos te metes en lo profundo de tu ser, en esta mirada realista de cada uno de nosotros, de la que estamos hablando ahorita, cuando te metes en tu ser, encontrás cosas muy bonitas, pero también encontrás cosas muy feas. Encontrás cosas que a ti mismo, a ti misma te avergüenzan de ti mismo. Esa primera parte fue tan bonita, tan hermosa, de autoquiérete, autoelógiate, pero la visión realista sobre la vida también parte de reconocer que hay cosas muy malucas en nosotros y que hay incoherencias profundas, que la vasija está partida y que por más que le pusimos de esa goma tan ordinaria que nos dieron, ¿sí? Ah, no, sí funciona. Sí. Pegó. Es decir, que a veces las piezas no casan tan exactamente, porque el golpe hace que se pierdan piecitas, que haya fragmentos que se pierden y que son fragmentos muy difíciles de recomponer. Pero también cuando te metes en ti mismo te das cuenta que has perdido años de tu vida en experiencias que no valen la pena. Y también cuando te metes en ti mismo, en ti misma, te das cuenta que has cometido errores y que has metido la pata y que la has metido grande. Y también cuando te metes en ti mismo, en ti misma, te das cuenta de que has sido una porquería. Y es verdad. También nos autoelogiamos, pero también uno dice, caramba, se me ha ido la mano. Caramba, no he sido tan bueno como yo quisiera. Caramba, no he sido tan berraco como yo quisiera. He tenido muchos miedos, he tenido muchos temores, he hecho daño, he sido mal geniado, he tenido incomprensiones, me he enojado por cosas que no valen la pena. Es probable que los años lo vuelvan a uno un poquito más consciente de esas realidades. Pero cuando tú te metes en ti mismo, cuando tú te metes en ti misma y te das cuenta de esa realidad, entonces tú dices, Dios mío, ¿y cómo salgo de esto? ¿Cómo sano estas heridas? ¿Cómo sano estas heridas, estas experiencias dañinas, negativas? ¿Cómo sano estas heridas destructivas? ¿Cómo el ambiente también a nosotros, el ambiente en el cual hemos crecido, nos ha vuelto de una manera de vivir que toca no solamente aprender, sino desaprender? Hoy los psicólogos hablan mucho de hay que desaprender. Eso es como cuando dicen que en un computador para que funcione hay que resetearlo.
O cuando le dicen a uno que uno llama a la empresa de teléfono y le dice, apáguelo y vuélvalo a prender. Esa es la solución que le dan a uno. Esa es la gran solución. Apáguelo y vuélvalo a prender. Pero en parte tienen razón. Apáguelo y vuélvalo a prender. Y le dicen a uno, espere 5 minutos. ¿Sí? Y uno es ahí, 1, 2 minutos. Pero fíjense, es resetear. Y cuando uno se mete en sí mismo, uno encuentra desajustes, miedos, fobias, temores, complejos. Cuando uno se mete en sí mismo y cuando el Espíritu hace esa acción de meternos en nosotros mismos, uno encuentra acciones del pasado, que uno las hizo, y uno las hizo. Y si las hizo, las hizo. Punto. Si las hizo, las hizo. Entonces, ¿cómo salgo de ese atolladero? ¿Cómo me perdono realmente? ¿Y cómo entro en un verdadero proceso de sanación? Pues te voy a decir una realidad. No eres capaz. No puedes. Es imposible. Tú no puedes. Tú no puedes. Tú no puedes salir de ese atolladero. Tú no puedes salir de esa sin salida. No puedes. El gran drama del ser humano hoy es que cree que sí puede. Entonces nos inventamos el yoga. Entonces uno empieza a hacer yoga, se compra una estera, se pone así y uno empieza... ¿Sí? Sí. Y es uno, le enseñan a uno, como un momentico le digo al staff, un momentico le cuento al staff. Y entonces si estás emberracado, entonces pon música, pon tu estera, te pones así en posición de loto y empiezas. Y la verdad es que eso a mí no me funciona, porque el gran engaño de la psicología moderna es hacerle creer al ser humano que puede salir por sí mismo. No puede. Y por eso hoy todo el mundo se volvió coaching. ¿No han visto ustedes? Todo el mundo es coaching. ¿Qué? ¿Me está tomando fotos? ¿Sí? Si le sigue tomando fotos al Padre, dale, Señor, el descanso eterno. Señor, quémale el celular con tu poder. Apágale 5 minutos. Porque hoy todo el mundo es coaching. ¿Ah? Sí. No, es que ya la vi, es que ella es ella. Coaching espiritual, coaching ontológico. Y están llevando al mundo a una situación peor, porque el límite no puede superar el límite. El límite no puede superar el límite. No puede superar el límite. Es decir, la materia limitada no puede superar la materia limitada. El espíritu limitado no puede superar el espíritu limitado. No puede. No puede. Es imposible. ¿Por qué? Porque tú no puedes, porque tú eres incapaz, porque tú eres criatura. Eso fue lo que estudiamos ayer. ¿Qué era lo que le decía la serpiente a Adán y a Eva? Serán como dioses. Pero resulta que es que nosotros nunca seremos como dioses, porque no somos dioses, porque Dios no existe sino uno, somos criaturas. ¿Cómo salir del atolladero? Solamente hay una manera de salir del atolladero. Dios es la respuesta. Solamente hay una manera. Dios es la respuesta. No hay otra. Por eso cantábamos al Espíritu y decíamos, Espíritu, yo te necesito. Espíritu, yo te necesito. Porque tú no eres capaz, pero Él en ti sí. Tú no puedes vencer el miedo, pero Él en ti sí. Tú no puedes vencer ese vicio. Tú no eres capaz, pero Él en ti sí. Es que resulta que el Dios de nosotros no habita en templos. Los cristianos no tenemos que ir a Tierra Santa, sino porque nos gusta y porque es muy bonito ir a ver, y a lo mejor con el staff podemos programar
un viaje a Tierra Santa, ¿cierto? Pero es muy bonito ir. Pero los musulmanes tienen que ir por lo menos cada 3 o 4 años a la Meca. Y los judíos tienen que ir por lo menos 2, 3 veces en su vida al muro de las lamentaciones. El cristiano no. Porque el cristiano sabe que Dios no habita allá, sino que Dios habita aquí. Es que Dios está aquí. San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, ¿acaso no saben ustedes que ustedes son templo del Espíritu? O sea, que el templo del Espíritu soy yo. Yo soy la morada de Dios. Yo soy el templo del Espíritu. De tal manera, mis hermanos, que usted no es capaz de sanar. No existe la autosanación. Es que hoy es así. Tú te autosanas. ¿Va a ir a hacer yoga? Hoy es la autosanación. Tú te autosanas. Palabras que sanan. ¿Sí? Y es eso de que el reiki y todo eso es, tú con tus palabras pones la realidad. Eso es mentira. Entonces yo digo, si yo digo que soy próspero, alcanzo prosperidad. No, señor. Entonces nos están convenciendo que con las palabras ponemos la realidad. Influye, pero no la determina. ¿Qué necesitas? El Espíritu de Dios, la fuerza de Dios. Dios en ti, sí. Tú sin Dios, no. Dios en ti, sí. Dios en ti, sí. Tú sin Dios, no. Entonces, la sanación ocurre cuando yo hago todo este proceso que les he dicho en esta mañana y al final tú dices, oh Dios, estoy en tus manos. Oh Dios, estoy en tus manos. Cuando tú haces todo este proceso y al final le dices a Dios, como el profeta Jeremías, oh Dios, me sedujiste y yo me dejé seducir. Eras más fuerte que yo y me ganaste. Cuando uno llega y dice, Señor, usted es el que manda, usted es el dueño de todo, usted es el primero. Cuando uno es capaz de darle a Dios la conducción de la vida, entonces ya sí estás en la plenitud de la sanación. Pero eso, como se lo decía yo a alguien en estos días, eso es una mezcla claro-oscura. Ese proceso es un proceso claro-oscuro, porque es un proceso de tristeza, dolor y alegría, satisfacción. La vida espiritual es un proceso claroscuro. O sea, es una mezcla entre las renuncias, el dolor y la alegría y la satisfacción. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando tú te metes a decirle al Espíritu que sea el dueño de tu vida, el Espíritu trabaja las 24 horas del día. Mientras usted sueña con la monja, el Espíritu está trabajando. Así es. El Espíritu trabaja siempre en uno. Y por eso quiero decirte, cuando tú le dices al Espíritu, trabaja en mí, es un proceso claroscuro, porque en ese momento tú comienzas a decir, no, hay cosas que 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 no. Cuando tú no las haces, te duele no hacerlas. Pero cuando no las haces, te produce una gran alegría. Y una alegría que no es pasajera. Una alegría que no es transitoria, sino una alegría que perdura en el espacio y en el tiempo. Y eso es lo que en la vida espiritual se llama gozo. Gozo. Con los tratados, con la guerrilla, hacemos tratados de paz. Pero esos tratados de paz
con cualquier bala perdida se pierden. El gozo no se pierde. El gozo es permanente. Y esa es la diferencia entre la alegría y la paz. La alegría puede ser causada por un chiste. El gozo es que en medio del dolor algo me produce satisfacción. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la sanación? Volver sobre mí mismo para decirle finalmente al Espíritu que haga lo que le dé la gana. ¿Qué es la sanación? Dejarse moldear por el Espíritu. Y cuando uno se deja moldear por el Espíritu, hermanos, es como cuando hacen natilla en diciembre, en la calle, que le ponen a la olla jabón Acción por fuera para que no se queme, pero la olla se quema. Y la lavada de esa olla, qué cosa tan maluca. La vida espiritual es igual. Uno tiene cosas que lo pueden prevenir, pero uno se expone algunas veces al mal. Pero la limpieza de Dios en uno es dura, purificadora, hasta le saca a uno lágrimas. Pero eso produce alegría, produce satisfacción y produce gozo. Mis hermanos, mis hermanas, esa es la sanación. Fíjense entonces, termino con esta palabra porque no quiero mirar para el staff porque ya me pusieron aquí que faltan cuántos minutos. Si tienen la Biblia, tomen su Biblia porque vamos a leer un texto bíblico para terminar. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 8. Evangelio de San Marcos, capítulo 8. Versículos 22 a 26. Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos está por allá en el Nuevo Testamento. Tranquilos, algunos no saben, usted en un momento no supo. No se las dé. Marcos busca 3, busca 8. Antes, está antes. Listo, Marcos 8. Vamos a terminar con este texto para hablar, que estamos hablando de la verdadera sanación. Dice, después llegaron a Betsaida y llevaron un ciego a Jesús, rogándole que lo tocara. ¿La encontraron? Sí, bueno. Le rogaron que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Le mojó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó si podía ver algo. El ciego comenzó a ver y dijo, veo a los hombres, pero me parecen como árboles que andan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el hombre miró con atención y quedó sano. Ya todo lo veía claramente. Entonces Jesús lo mandó a su casa y le dijo, no vuelvas al pueblo. Fíjense una cosa, Jesús le llevan un ciego. El hombre no podía ver. Y resulta que Jesús mismo ora sobre el hombre, pero no solamente ora sobre el hombre, le moja los ojos con saliva, porque el poder sanador de Jesús era inmenso en todas las cosas. Jesús le dijo al hombre, el mismo Jesús oró sobre el ciego, el mismo Jesús, Señor Jesús, y oró sobre el ciego y le dijo, ¿ves? Y el ciego le dijo, veo a los hombres, pero me parecen como árboles. El mismo Jesús había orado sobre el ciego
Y el ciego comenzó a ver, pero no veía claramente. Entonces le dijo al Señor, Señor, veo a las personas, pero me parecen como árboles, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de los árboles, los Ent, en El Señor de los Anillos? ¿Eh? Los Ent que caminaban, que eran los árboles que se movían. Entonces le dijo, veo a los hombres, pero me parecen árboles. ¿Qué hizo Jesús? Oró nuevamente sobre el ciego. Y dice la palabra del Señor, escuchen, está ahí, dice, el ciego miró con atención. El ciego miró con atención y quedó sano. Y le dijo, ahora puedo ver claramente. Y este texto, mis hermanos y mis hermanas, es tan diciente por varias cosas. Uno, un hombre que tenía una incapacidad para ver, un ciego. Recuerdan que ayer hablamos de los ciegos. Pero resulta que el mismo Jesús ora sobre este ciego. Y uno dice, ¿cómo no se sanó ahí mismo? ¿Cómo no se sanó ahí mismo? Porque era Jesús el que estaba tocando. Resulta que la sanación es un proceso. La sanación, venir a la luz, es un proceso. Venir a la luz, distinguir y ver con claridad, es un proceso. Es un proceso. Por eso él no vio ahí mismo. Jesús tuvo que volver a poner las manos sobre él y le dijo, ¿ves? Y dice que él puso atención y vio claramente. Es decir, él hizo su esfuerzo. Él hizo su esfuerzo, dijo, ¿qué será lo que hay? ¿Sí? O sea, hizo su esfuerzo. Bueno, que no fuera el pueblo. Eso es una cuestión teológica, porque el Evangelio de San Marcos hay como lo que se llama el secreto mesiánico. Y al final, el que le clava la espada a Jesús dice, en verdad este era el Hijo de Dios. O sea, solamente hasta el final como que hay claridad sobre él. Pero bueno, lo importante es esto, proceso y poner atención. La sanación es un proceso, pero requiere poner atención. Dios te va a sanar a través de un proceso. A nosotros no nos gustan los procesos, porque aquí en la ciudad hay un sitio donde venden pizza y uno la pide y dice, si no se la entregamos en 30 minutos, se le sale gratis. Y uno la pide y uno es en la puerta, ay, que no lleguen, que no lleguen, que no lleguen, que no lleguen. Que no lleguen, 27 minutos, 28 minutos, 29 minutos, ¡pum! Llega el muchacho y yo, porque no demora un poquito, porque a nosotros no nos gustan los procesos. A nosotros nos gusta así, porque nos hemos vuelto desesperados. Nos hemos vuelto desesperados. Somos muy desesperados. Y Dios no tiene afanes. Dios no es desesperado. Dios actúa con calma. Y en segundo lugar, el ciego puso atención. El ciego hizo lo que le correspondía, hizo su propio esfuerzo. Todo esto que hemos hablado de la sanación es un proceso. Toma su tiempo, pero te toca a ti hacer tu esfuerzo. Te toca hacer tu parte. Dios hace su parte, pero a ti te toca poner la tuya. Te toca poner atención. Te toca poner atención. Cuidado. Vigila. Porque después de un retiro como estos, te saldrán todas las propuestas indecentes posibles. Vigila, porque el mal no tolera que tú estés haciendo opciones por el bien. Fíjate con cuidado, pon atención.
proceso y atención. Proceso y esfuerzo. Bien, terminemos otra vez cantando al Espíritu y ya. Era el staff. Ya es hora. Cantemos al Espíritu para que haga su obra. Otro canto diferente. Miren, todas estas enseñanzas yo las voy a poner en mi canal de YouTube, Padre John Mario, y en el Facebook y en el Instagram, Padre John Mario. Pongámonos de pie y cantemos al Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos hecho esta reflexión en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea